entonces no escucho. Buenas tardes, señor Cardona. Muy buenas tardes, ¿con Carolina? Sí, es ella. Pues mire, aquí le tengo a Héctor para que hable con usted. Espérese un segundito. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? Héctor Figueroa, mucho gusto. Es un placer saludarlo. Le habla Francisco Cardona de enfoqueperiodístico.net. Gracias por aceptar esta entrevista importante en instantes donde pues las elecciones se juega el porvenir y el futuro de miles de trabajadores de la 32BJ. Antes de abordar algunas preguntas, pues quisiéramos preguntarle inicialmente, en estos 6 años, en estos 2 periodos que usted ha estado al frente de la administración de la más importante unión de trabajadores de empleados privados, de la 32BJ, ¿qué logros se han obtenido? ¿Qué metas se han logrado, se han hecho a través de estos 6 años? Héctor, con la bienvenida. Sí, claro, no, definitivamente, y gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con ustedes la historia de nuestro sindicato y de nuestra campaña en este momento. El sindicato ha tenido muchos logros. Antes que nada, ha crecido muchísimo. En el 2012 teníamos 125,000 trabajadores afiliados al sindicato. Hoy día gozamos de más de 170,000 trabajadores que se han unido a la membresía, ¿verdad?, los afiliados de la 32BJ. Hemos crecido geográficamente, representamos trabajadores desde New Hampshire hasta Florida, y hemos logrado también organizar por primera vez en muchas décadas trabajadores de aeropuertos, de servicios de aeropuertos que han estado en algunos casos trabajando para las mismas compañías que los trabajadores de limpieza, pero no han tenido los salarios que hemos alcanzado durante años en ese sector. Así que nos hemos sentido muy contentos en ese plano. En el plano político, la local ha sido una de las organizaciones que ha empujado por el salario mínimo de $15 la hora. Hemos ganado aumento de sueldo para cientos de miles de trabajadores en el estado de Nueva York, en el estado de Massachusetts, en el estado de Virginia, en Washington D.C. Se ha logrado mucho a favor de los trabajadores con las gestiones de nuestros miembros. Hemos estado al frente de la lucha por los derechos de los inmigrantes, protegiendo a nuestros miembros en un momento que se ha hecho muy difícil bajo los ataques de la administración del presidente Trump. Hemos estado luchando por el CPS, DACA, y en el lugar de trabajo hemos ganado contratos que han sido los mejores contratos económicamente que la local ha logrado ganar en la mesa de negociaciones para trabajo de limpieza, de edificios residenciales, de seguridad, aeropuertos y escuelas en décadas. Así que nos sentimos muy satisfechos con los logros que hemos tenido, y hemos logrado también evitar que miles de trabajadores que hubieran sido despedidos y no hubieran podido regresar a su trabajo han podido regresar con la defensa de la Unión, y hemos recuperado millones de dólares para los bolsillos de los trabajadores a través del proceso de quejas y agravio. Muy bien, esa perspectiva que usted nos acaba de señalar, pero indiscutiblemente tenemos que abordar otros tópicos, otros temas bien específicos. Y en el día de hoy hemos publicado una entrevista al señor Carlos Guzmán, también candidato, aspirante y candidato a la presidencia de la 32BJ, donde él señala dos aspectos que preocupan en cierto sector de los asociados. Uno es con referente al contrato que se ha hecho con las pensiones, y dos, el trato a los trabajadores en los edificios comerciales. La Unión los ha desprotegido de cierta manera, no ha llevado las soluciones que requiere. Y entonces, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, yo opino al respecto que es un disco rayado, como decimos en mi país. El señor Carlos Guzmán ha llevado los mismos argumentos, irrespectivamente de quién es el presidente de esta local desde los años 90. Primero dirigido al presidente Gosbabona, el cual todos estamos de acuerdo, hizo abuso de poder y fue reemplazado
eventualmente por la Unión Internacional bajo un proceso de sindicatura. Hizo las mismas alegaciones a Mike Fishman durante su periodo de presidente de 2000 a 2012 y ha levantado la misma crítica desde el 2012 cada año. Así que a mí me parece que el señor Guzmán, parte de la problemática es que él solamente conversa con miembros cuyos casos se han llevado a casos de arbitraje y pues lamentablemente no todos los casos que se presentan a un proceso de arbitraje o de quejas y agravios se pueden ganar. Hay ocasiones en que los trabajadores lamentablemente pierden sus casos. Eso es muy natural en el proceso de todos los contratos sindicales, ¿no? Inclusive de la 32BJ. Pero si uno mira la totalidad de los casos y mira el volumen de casos que se tienen cada año y el porcentaje de casos que lamentablemente un trabajador no gana a pesar de que tenga representación de abogados, representación de su representante sindical, la 32BJ gana la gran mayoría de los casos, o sea, una cantidad enorme. Esto es una industria que es muy difícil también, y particularmente en el sector de limpieza, pero también en otros sectores de servicio de edificios. El trabajo es fuerte, es un trabajo que se hace muchas veces aislado. Tú tienes tu piso, tú limpias, tienes tus condiciones, hay mucha presión de los supervisores porque los dueños de edificios quieren bajar los costos de limpieza, bajar los costos de mantenimiento, y es una constante lucha en el lugar de trabajo, lo cual lleva a que los trabajadores, aún si tienen seguro médico, pensión, se ganan mucho más que otros trabajadores que hacen trabajo similar. No todos los trabajadores están contentos con su trabajo y eso es natural, eso es parte de la realidad de nuestra industria. Y yo creo que el señor Guzmán, pues muchas veces lo que logra es identificar a personas que están insatisfechas con la resolución de su queja o insatisfechos con la naturaleza del trabajo, que es agobiante, y entonces trata de ganar el apoyo político de ellos. Pero él ha estado corriendo para presidente de la Unión desde mediados de los años 90 y este año en una ocasión que nuevamente él se lanza como candidato. Ok, específicamente otro tema bien importante son de las pensiones. ¿Qué hay de cierto que los miembros de la 32BJ, los asociados, solamente van a llegar a un tope de $1,400 hasta el 2030? Bueno, eso es basado en supuestos de cuántas son las contribuciones que se ganan en el proceso de negociación. Yo creo que eso en realidad no podemos aceptar esa propuesta. El sindicato logró aumentar el beneficio de la pensión durante muchos años. De hecho, cuando nosotros llegamos aquí, yo fui parte del mismo equipo que fue electo en el año 2000. Yo era secretario tesorero de 2000 hasta 2012 y aumentamos el beneficio, que era poco menos de $1,000 hasta $1,400. Se fue aumentando el beneficio de pensión. Pero ¿qué sucede? Con el colapso financiero, que fue un problema mundial que afectó a todos los sindicatos y a todos los sistemas de pensión del año 2007-2008, lamentablemente para los fondos de pensión, muchos de nuestros fondos de pensión se vieron afectados por las pérdidas de la bolsa de valores. Entonces el énfasis nuestro en el proceso de negociación colectiva desde el 2007-2008 hasta este momento ha sido en ganar las contribuciones necesarias para sostener el beneficio que logramos de $1,400. Si hubiéramos negociado más dinero en la pensión, el beneficio no hubiera podido cambiar porque el gobierno federal no te lo permite. Cuando estás en un proceso de recuperación de lo que el fondo, al igual que otro fondo de pensión, perdió durante el colapso financiero. Entonces no veíamos propósito de negociar más dinero para la pensión si el beneficio no se iba a sentir por los miembros en su cheque, porque el gobierno federal lo prohíbe. Ahora vamos a llegar a lo que dice la zona verde del fondo de pensión. Es un fondo de pensión de muchos empleadores al mismo tiempo y esperamos que lleguemos al 2020, el 2022, entre esos 2 años, dependiendo los supuestos que se hagan del número de trabajadores, gente contribuyendo, cuánto la gente se retira, y podremos entonces volver a negociar aumentos al plan contributivo que excedan el dinero de $1,400 al mes. Y de hecho es una de las cosas con las cuales nos estamos preparando para cuando ese momento venga, acercarnos con la industria, empezar a negociar
aumento a los beneficios de pensión. Pero hacerlo antes de ese momento, lo que refleja el señor Guzmán es una ignorancia realmente de cómo funcionan los fondos de pensión, cómo se financian y una indiferencia a las leyes federales que no permiten el aumento de beneficios en este momento a nuestro fondo, que está en lo que dicen la zona roja. La zona roja lo que significa es que los miembros del sindicato y los empleadores que están en la junta de dirección del fondo de pensión tienen que tener como responsabilidad principal que se sostengan los beneficios. Pueden disminuir los beneficios para salir de la zona roja, pero nosotros no vamos a permitir que los fondos de pensión se disminuyan, el pago mensual de pensión a un retirado. Así que hemos hecho esto de forma muy responsable, estamos muy contentos. Es importante notar también que en la economía ahora cada vez hay menos y menos sistemas de retiro de pensión, lo que le llaman Defined Benefit Pension Plan. Nosotros somos una de las pocas uniones del sector privado que todavía tienen beneficios de pensión para una gran mayoría de los trabajadores. En la economía en este momento 1 de cada 5 trabajadores gozan de beneficios de pensión como el nuestro. Y es una gran victoria del sindicato que lo ha mantenido, lo ha sostenido y que nos estamos preparando para en su momento poder aumentar el beneficio mensual que los miembros reciben. Conforme al último contrato que se estableció, actualmente, ¿a cuántos llegan los aportes semanalmente? Bueno, los aportes semanales varían de cada contrato y te puedo llegar a esa información. Los aportes semanales han ido aumentando $4 a la semana, pero varían por el contrato comercial, el contrato residencial. La suma tendría que regresar contigo para decirte cuánto es el número, porque para que comprendan, nosotros tenemos 170,000 miembros que están desde la Florida hasta Boston y tenemos varios contratos, tenemos miles de contratos. Yo nunca tengo como mi tarea principal de presidente recordarme cuál es el número de contribución de cada uno. Lo que sí te puedo decir es que la contribución ha estado creciendo. Hemos sacado más dinero de los patronos desde el 2012 cada año, $4 semanales más. Pero el énfasis en el proceso de negociación ha sido salarios y salud, ya que no se puede mejorar la pensión. Y una de las cosas que el señor Guzmán debería realmente reconocer es que los beneficios de salud médico del sindicato CTBJ son uno de los mejores que existe en cualquier sindicato privado. De hecho, son casi $18,000 al año de contribución que cada patrono contribuye por persona en el contrato principal de oficina y el contrato principal de apartamento. Algo que está llegando a ser más que lo que un trabajador se gana muchas veces en su salario anual. El salario por hora de los trabajadores en los contratos principales de la 32BJ en Nueva York están cerca de los $40 por hora cuando uno suma el salario, la pensión, el plan médico, los días de vacación, la escuela de adiestramiento y los servicios legales gratuitos que los miembros reciben. O sea que realmente es enorme la brecha entre el beneficio y el salario por hora del trabajador en el sindicato 32BJ y lo que ese mismo trabajador recibiría en el mercado de trabajo, que es un salario mínimo que ahora por fin hemos empujado a $15 la hora, pero hay una gran brecha entre casi $40 y $15 la hora. Muy bien, dejando de lado ya el tema del señor Carlos Guzmán, que por supuesto también tiene derecho y aspiraciones para llegar a ser presidente de la 32BJ. Correcto, sí. Es parte del proceso democrático de la Unión y nosotros no vemos como algo negativo. O sea, el proceso electoral es importante para la Unión. Yo logré ser presidente en el 2012 sin oposición, en el 2015 sin oposición que pudiera ser elegible. Y en este pasado año reducimos el requisito de firmas necesarias para que un candidato pudiera cualificar, para que fuera más fácil cualificar para una elección. Y el señor Carlos se ha beneficiado de eso. ¿Por qué hicimos eso? Que es casi inconcebible para un incumbente, ya sea en una unión o ya sea en el proceso político, reducir el número de firmas que hacen un candidato viable en una elección. Lo hicimos porque el sindicato está creciendo.